La Fórmula 1 es una de las grandes vitrinas publicitarias en el mundo deportivo. Esto lo saben la mayoría de las marcas que hoy publicitan la categoría, que de una u otra manera llegan a todo el mundo, dejando ganancias millonarias a la mayoría de empresas que participan en la F1. Hoy vemos publicidad tecnológica, marcas de autos o bancos. Pero hubo un tiempo en donde la Fórmula 1 se vinculó con un patrocinio que hoy es prohibido en la categoría. Hablo del patrocinio de las tabacaleras. Hoy te presento el tabaco en la Fórmula 1. Antes de iniciar te invito a suscribirte, activando las notificaciones para que estés atento a más historias del mundo motor. Desde la era de grandes premios, en la primera mitad del siglo XX, los monoplazas se caracterizaron por llevar pocos patrocinios. La mayoría corría con los colores representativos a nacionalidades de las marcas de sus autos, ejemplo, verde para Reino Unido, rojo para Italia, azul para Francia, etc. Muchos dependían de la financiación de las federaciones de automovilismo de cada país. Esto no cambió mucho en los primeros años de la Fórmula 1, en donde el color nacional y el número sería la característica principal para diferenciar a los autos de los diferentes equipos de una misma nación. Eso no significaba que no se mostraran logos de auspicios, pero había un problema que incluso hoy pesa en la máxima categoría. Las carreras de F1 no son baratas. Tener un equipo en la máxima categoría es muy costoso. Durante la primera y segunda década en la F1, vimos aparecer y desaparecer equipos constantemente, ya fueran equipos humildes o equipos grandes. Pues la financiación era muy limitada y la tecnología que llegaba en cada nueva temporada era muy costosa. La década de los 60, los patrocinadores llegaron en masa a la máxima categoría. En parte porque las carreras comenzaron a retransmitirse en la televisión, lo que convertía desde ese momento a la Fórmula 1 en una de las más populares vitrinas publicitarias en el mundo. Esto también hizo que muchos equipos dejaran de identificarse con su color nacional, ya que algunos auspicios hacían que los autos cambiaran de color para que estéticamente se visualizara mejor ciertos logos. Esta fórmula publicitaria se inspiró en las carreras de la Indy, manejadas por la USAC en ese entonces, ya que la mayoría de autos que corrían la Indy 500 son americanos, y estos, para diferenciarse uno de otro, no solo usaban los números, también usaban el color del patrocinador principal, algo que también se había aplicado en mayor medida en la NASCAR. Este escenario se convirtió en una oportunidad de oro para las tabacaleras, ya que podía llegar a todo el mundo fácilmente. Además, las leyes antitabaco eran muy mínimas o inexistentes en la mayoría de naciones donde se corría la F1. Sin contar que por ser transmitidas por TV, podían llegar a cualquier nación casi sin restricción. El equipo Lotus fue el primero en poner un auto con logos de tabacaleras, principalmente de Imperial Tobacco, abriendo la caja de Pandora para las tabacaleras que querían invertir en equipos de la máxima categoría. En los 70 muchas marcas de cigarros se volvieron icónicas patrocinando varios autos de la parrilla. Lotus, McLaren, Ferrari, Ligier son ejemplo de ello. El tabaco también fue vital en los años 80 y 90, ya que su financiación permitió el desarrollo de la era turbo y la posterior a esta, donde Williams, McLaren, Ferrari y Benetton lograron llevarse los títulos, dándonos campeonatos de grandes peleas y rivalidades que básicamente marcaron la historia de la Fórmula 1. Desde inicios del nuevo siglo, la conciencia en el mundo acerca del consumo del tabaco fue creciendo. Cientos de estudios médicos y científicos demostraron los efectos nocivos del tabaco sobre la salud, conclusión que hoy en día es incuestionable dado los estudios realizados. Este tipo de datos hizo que los estados comenzaran a tomar una conciencia seria por temas de salud pública como este. Esto generó que muchos países, inicialmente en Europa y Norteamérica, adoptaran leyes contra la publicidad del tabaco con el fin de desmotivar el consumo del mismo y promoviendo prácticas sanas para mejorar la salud. Este tipo de leyes empezó a tocar a la Fórmula 1 casi de manera inmediata, lo que era perjudicial para las finanzas de los equipos. En varias carreras de cada temporada se fue prohibiendo la exhibición de publicidad tabacalera en los autos, lo que representaban pérdidas millonarias para los equipos en cuanto a patrocinios. Y esto fue aumentando temporada tras temporada. La FIA, siguiendo este modelo y adoptando también una filosofía enfocada en salud pública, aparte de evitar conflictos con los gobiernos de diferentes países, prohibió en 2007 la publicidad tabacalera. Esta norma comenzó a regir a partir de la temporada 2008. En mi opinión, el tabaco es muy nocivo, y de cierta manera, las políticas de prevención han sido muy buenas para evitar el consumo de este producto. Pero también soy consciente que las mejores liveries nos la dejó el tabaco y que se volvieron icónicas en la categoría. Marlboro con Ferrari y McLaren, Camel con Lotus y Williams, Ginates con Ligier o Mild 7 con Benetton y Renault. Otra cosa que se debe reconocer es que muchos equipos, cuando salieron del tabaco, perdieron mucha financiación que los llevó a la desaparición, como el caso de Honda, anteriormente BAR. Y los nuevos equipos que llegaron posterior a la prohibición les ha costado mantenerse económicamente, y menos si no se tiene el apoyo de una gran marca de autos, cosa que por la era híbrida ha sido complicado.
¿Cuál fue tu livery favorita de la época del tabaco? ¿Crees que la Fórmula 1 cambió tras la prohibición de la publicidad tabacalera? Déjame tus apreciaciones en los comentarios. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando las notificaciones, eso me ayudará a seguir creando contenido como este. También te invito a visitar mis redes sociales, donde publico contenido regularmente. No siendo más, me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.